aspectos se gestionan unos referentes teóricos. El primero es enfocado a cómo va a entender cómo entender la investigación, la idea de territorio y la idea de territorialidades. Entonces, para territorio y territorialidad se toman sobre todo lo que es la escuela brasilera, eh, con autores como John Sackett y um, Heisberg, me disculpan allí la pronunciación, y de estos autores se toma la concepción integradora del territorio. Entonces, en esta percepción integradora se habla que el territorio contiene en sí mismo tanto atributos materiales como no materiales, simbólicos y subjetivos. El territorio entendido como un espacio vivido pues contiene en sí mismo diferentes dimensiones de la vida social, como la económica, la ambiental, la política, la afectiva. Estas dimensiones no fragmentan, no segmentan el territorio, sino que implican unas complejidades. Y que dentro del territorio hay un juego de poderes entre lo macro, político, institucionalizado, como el Estado, y los micropoderes, que tienden a ser simbólicos y que son producidos y vividos en la vida cotidiana por la población. De allí que la territorialidad se entiende en términos de existencias pues de redes territoriales. Entonces, para entender la territorialidad se proponen cuatro principios. El primero es la colectividad, en el que esos procesos de dotación de sentido del territorio se hacen de forma colectiva. El segundo es el de apropiación y pertenencia, um, tanto material como simbólico. El tercero es de unos procesos de identificación, de identidad, de aspectos culturales. Y el cuarto es que las territorialidades pueden ser tanto reescribibles, se transforman y son múltiples. En cuanto a cómo se entiende lo rural y lo urbano, eh, lo rural, perdón, y la migración, para entender ruralidad se asume el concepto de Estebanés, que propone que existen unas ruralidades metropolitanas que tienen dos principios. Uno es el de gradientes, que se quedan mayor cercanía de espacios rurales con la ciudad, va a haber una mayor influencia, y a mayor cercanía va a haber un menor grado de un menor grado de especialización. Entonces, a mayor cercanía con la ciudad Sí. se van a Quedan encontrar cinco servicios minutos. de Quedan cinco comercio, minutos. turísticos, agro, residenciales, y a mayor distancia estos se va especializando lo rural a netamente lo agro. La migración desde Elizaga se entiende como que obedece a diferentes determinantes, tanto psicológicos, sociológicos, económicos, que no son constantes en el espacio, en el tiempo, y pues que van a variar de acuerdo a los niveles educativos, de movilidad social y también a las instituciones vigentes. Y la migración acá no implica más bien que sí hay unos procesos de retorno temporales o transitorios al lugar de origen, que es lo que pasa. Estos sujetos retornan a sus hogares en lo rural cada vez que pueden, en vacaciones, fines de semana, y asimismo los sujetos del urbano retornan a la ciudad o para su trabajo o para diferentes actividades. Y la migración por amenidades, que es la que se presenta acá, según nuestra investigación, que es la propuesta por Moss, en la que pues turistas o visitantes que inicialmente visitaron lo rural, estos destinos que asocian con sentimientos de tranquilidad, de relajación, pues deciden mudarse ya no como turistas, sino como residentes a estas ruralidades. Pero, repito, para una habitación de residencia, incluso hasta de agricultura familiar, pero no para laborar en lo agrícola o no para laborar en los procesos rurales. Los referentes metodológicos utilizados para la investigación pues fueron variados, y teniendo en cuenta el concepto de territorio, pues se decía un espacio bien importante de la vida cotidiana, y la vida cotidiana como gestora de los procesos de territorialidad en estos procesos migratorios dentro de lo rural. Entonces, ¿cómo entendemos lo rural? Desde la concepción de Pilar,
que es que lo cotidiano es un espacio en el que se hace, se deshace y se vuelve a hacer los vínculos sociales de los sujetos, y así se da sentido y se dota de sentido y de significación el territorio. Se constituyen estas redes territoriales. A nivel epistemológico, pues se opta por ir o adoptar el campo propuesto por Alicia Lindon de Geografías de la Vida Cotidiana, que es una serie de corrientes en la que pretenden entender la relación entre el sujeto y el espacio y la sociedad a través de cómo el sujeto experimenta y construye intersubjetivamente el lugar a través de la práctica, y a través de eso le da un sentido al espacio y al otro. Entonces, estos van a ser como los pilares metodológicos de la investigación. Y las decisiones de campo, pues van a ser, los sujetos van a ser 5 familias que han habitado las veredas con un mínimo de tiempo de 5 años. La familia que más ha habitado la vereda de las que estuvimos, de la que se estuvo haciendo el trabajo fue de 60 años. Las técnicas que utilicé fueron los relatos de vida, los grupos focales y la observación, que son propuestas afines con la propuesta para análisis de resultados de hologramas espaciales, que también es propuesta por Alicia Lindon. Esta idea de hologramas espaciales, yo acá hago la aclaración, inicialmente es propuesta como una forma de hallar los imaginarios sociales que se presentan en lo urbano, sobre todo en las áreas pues periféricas. Sin embargo, para la investigación propongo que también es funcional y necesaria en las lecturas de procesos de territorialidad dentro de lo rural. Entonces, en estos procesos de los hologramas espaciales se usa como metáfora para vislumbrar que un lugar aparentemente banal pues termina teniendo la capacidad de presentar y de reflejar otros espacios, otros sentidos distintos o complementarios al que inicialmente se pone sobre la mesa. El holograma tiene 3 momentos. El primer momento es el de reconstrucción del lugar. Se hizo utilizando únicamente los relatos de vida y utilizando dos principios. Uno es el de continuidad, es que tanto continúa una práctica en el relato de vida del sujeto a través de su valga la redundancia de su relato, y otro el de repitencia, que tanto se repiten X o Y práctica o X o Y situación en los relatos. De allí que en el segundo momento se integran al análisis los grupos focales y de observación, y a través de lo encontrado en el primer momento se proponen 3 ítems. 1, las labores agrícolas. 2, los procesos de trayectos migratorios. Y 3, los procesos de socialización y generación de redes vecinales entre la comunidad de las veredas. Y un tercer momento ya es el hallazgo de estas redes del lugar, que responde básicamente a la presentación de resultados. Entonces, los hallazgos se engloban en 5 aspectos. El primero es que hay una existencia de redes migratorias de ida y de retorno, que implica que estos procesos migratorios no son esporádicos, y aunque son de un volumen bajo por la misma dinámica del municipio, por la misma cantidad de población, sí son sistemáticos. Y hay unas redes tanto en lo urbano como en lo rural de llegada y de retorno de estos miembros. El segundo es que hay un papel importantísimo de las dimensiones afectivas y sensoriales, tanto como formas de aprendizaje intersubjetivo como de códigos comunicativos que dotan de sentido esos territorios. El olfato, el tacto es la primera forma en que el habitante rural se acerca al mundo y reconoce al otro. Y con la llegada de estos nuevos habitantes urbanos hay unos cambios e incluso unas pérdidas en estas formas de aprendizaje y de entender al territorio y al otro. El tercero es que aunque hay unas oportunidades de retorno esporádicas, por ejemplo los fines de semana que estos hijos van a visitar a sus padres a las veredas, al no haber una cotidianidad que permita que haya una continuación de las prácticas, pues se termina perdiendo el sentido, esas experiencias de sentido del lugar, sobre todo para los hijos de estos sujetos que emigraron a la ciudad. O sea que hay unos procesos de desenraizamiento que se dan en lo rural por los procesos migratorios hacia la ciudad. Situación que no pasa con los habitantes del urbano, ya que ellos constantemente por su trabajo retornan a la ciudad.
Siguiente, hay una tercera vía para los estudios de los procesos migratorios en los que no solo se puede leer en términos de cooperación entre estos habitantes nuevos y los habitantes campesinos o de conflicto, sino que es mucho más complejo y las relaciones que se presentan de formas múltiples. Finalmente, hay una presencia de multiterritorialidades no solo por parte de estos habitantes, sino también de el Estado y um, de los diferentes como momentos. Entonces, de allí que esa sería la propuesta investigativa. Sí, muchas gracias para Nuri Carolina Ariza Rivera, ella de Colombia. El video al final sí se vio bien y se escuchó muy bien. Muchas gracias. Vemos que territorio, territorialidad, desterritorialización, espacio vivido, espacio percibido, son aspectos comunes en estos fenómenos migratorios. A continuación vamos a darle la palabra a Mercedes Romero Hernández con el tema las comunidades de aprendizaje campesino. Le vamos a pedir a Nuri que esté pendiente por ahí al final con las preguntas. Ya Mercedes Romero Hernández se encuentra en la sala. Sí, aquí estoy. Bien, adelante. ¿Me mencionan de favor si ya se ve la presentación? Ya se escucha, se ve y se escucha muy bien. Gracias. Bueno, buen día a todos y gracias por la oportunidad para la Universidad de Quintana Roo. El tema a exponer es parte del espacio o del territorio que conforman las comunidades de aprendizaje campesino y es parte importante en el tema de investigación que estoy desarrollando en el doctorado. Y bueno, me presento, correspondo también a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, específicamente en el Centro de Investigación CISDER, y el tema es las comunidades de aprendizaje campesino en el estado de Tlaxcala. Bueno, ¿cuál es? Inicio esta presentación bajo la frase de Augusto Lewy, que dice: el campo son los pies que sostienen a una nación. El objetivo de este tema fue analizar la transformación del territorio que se genera a partir de la instauración del programa Sembrando Vida, con la operatividad de las 201 comunidades de aprendizaje campesino en el estado de Tlaxcala. Únicamente se considera en este tema al estado de Tlaxcala con sus 201 comunidades, con sus 201 CATs. Este tema estuvo dividido en tres momentos. Por un lado, tenemos la contextualización, que tiene que ver con la cuestión campesina de cómo en el estado de Tlaxcala se fueron repartiendo tierras hasta llegar a las comunidades de aprendizaje campesino, que son como la materia prima con la que trabajan estas comunidades, específicamente los campesinos y las campesinas. Y este apartado específicamente de contextualización estuvo dado en dos cuestiones. Por un lado, la ubicación geográfica de estas comunidades de aprendizaje campesino y por otro, la caracterización institucional desde los actores. El segundo momento tuvo que ver con el análisis de la transformación del territorio a través de las CATs. En este se realizó un ejercicio de mapeo para ubicar los 23 municipios que contempla el programa Sembrando Vida únicamente en el estado de Tlaxcala. Y finalmente se hace una propuesta metodológica a través de Masuret. En el primer punto, que tiene que ver con la contextualización de las comunidades de aprendizaje campesino, se hace un análisis histórico de cómo estaba a nivel país la cuestión de las tierras. Por eso pongo este mapa que está en la presentación, mencionando que algunos datos que se consideran en esta contextualización. Se considera un periodo de partida de 1915 a 1934. ¿Por qué de esto? Porque es a partir de ahí que se retoma la reforma agraria, que se encuentra descrita en el Plan de Ayala, y este Plan de Ayala, es emitido por Emiliano Zapata y puesto en marcha en 1911.
Los puntos presentados a través del Plan de Ayala era regresar a los campesinos las tierras de las cuales habían sido desposeídos por los hacendados de estos tiempos. Para 1912 se inicia un proceso de reparto de tierras en manos de jefes militares. Más tarde, en 1915, se unen tres grandes fuerzas revolucionarias: el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo. Warman, 2001. Quienes promulgan las leyes agrarias legalmente en la Constitución de 1917, donde se incluye el artículo 27, que habla del reparto de tierras. Para 1922, la entrega de las parcelas estuvo condicionada a dos aspectos. Por un lado, si se quería para uso individual o de ejido, la cantidad sería de 3 a 5 hectáreas y por otro lado, de 4 a 6 para siembra y cosecha de temporal. 7 años más tarde, en 1929, la situación se complicó y lejos de pensar en un país próspero en cuanto a la agricultura y asignación de tierras de labor, a quien correspondía, no fue así, ya que se produce un suceso mundial, una crisis que por lo menos en el caso de México termina con sus aspiraciones de ser un país agroexportador. Warman, 2001. Específicamente, en el caso de Tlaxcala, la lucha por la repartición de tierras inicia con el gobierno de Carranza, pero no fue hasta 1915 que la entidad se une a las peticiones de beneficiar a los campesinos otorgándoles tierras para trabajar. Los personajes que lideraban este movimiento fueron Felipe Villegas y Domingo Arenas. Nuestra entidad inicia de forma rápida en la repartición de tierras desde la puesta en marcha de la reforma agraria y del rompimiento de latifundios. Ejemplo de ello, las localidades de Tepetitla, Zacatelco, Panotla, Papalotla, Tlaxco y Tetla. Díaz, 2015. En 1944, en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 23 de agosto, en el artículo 44, se adscribe el Registro Agrario Nacional. Para 1980 se expiden 2 reglamentos más, donde surge la dirección de la tenencia de la tierra, cuestión que permanece hasta 1997. De alguna manera es un antecedente histórico corto por el tiempo que tenemos a exponer, pero ayuda a llegar a esta repartición de tierras, las cuales son parte de un requisito que solicita el programa Sembrando Vida para el caso de la integración de las comunidades de aprendizaje campesino. Entonces era de alguna manera un contexto para entender la situación de cómo se trabaja las tierras, pero ahora cómo están integradas en el programa Sembrando Vida. Operativamente, las CATS se forman a través del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su eje 2, que habla acerca de la política social, en el apartado 6, que corresponde al programa Sembrando Vida. En la diapositiva tenemos el mapa de Tlaxcala. A Tlaxcala como entidad la integran 60 municipios. De esos 60 municipios, solamente 23, los que están coloreados de verde, son los que están integrados en el programa Sembrando Vida y los cuales incluyen las comunidades de aprendizaje campesino. En estos 23 municipios están las 201 CATS. Solamente son los que municipian. De alguna manera, este mapa también nos puede presentar cómo eliminamos a los otros 17 municipios. Más adelante les presentaré el comparativo entre el mapa completo de 60 municipios y cómo discriminatoriamente se eliminan estos 17 y únicamente se consideran dentro de este programa 23. Respecto a la ubicación geográfica de las comunidades de aprendizaje campesino, me atreví a definir qué es una comunidad de aprendizaje campesino al buscar en la página del programa de bienestar, que es donde está incluido el programa el programa Sembrando Vida. No hay una definición como tal, es decir, hay una cuestión de requisitos de cómo se integran las comunidades de aprendizaje campesino, hay una cuestión de que son hombres y mujeres, cuántas hectáreas, cuánto apoyo, quién los integran, cuántos técnicos, cuántos becarios, pero no hay una definición como tal de la comunidad de aprendizaje campesino. Yo me atreví a hacer una definición de acuerdo a las visitas de campo que ya se han tenido con respecto a este tema, y la defino así: comunidad de aprendizaje campesino, hombres y o mujeres
sin restricción de edad, que son parte de actividad de un grupo organizado para realizar actividades agroforestales en dos momentos. Por un lado, a través de un invernadero donde se realizan pruebas de sembrado de especies frutales, árboles no maderables, maguey e incluso plantas medicinales. Y por otro, la siembra en las parcelas de esas plantas logradas en el invernadero. Estadísticamente, hablaré de que Tlaxcala está considerado como la entidad que le integran 60 municipios, con una extensión, de acuerdo a INEGI 2020, de 3.996.6 kilómetros cuadrados, lo que representa 0.2% de la superficie del país. Y en este mapa, repito, hay 23 municipios únicamente en el programa Sembrando Vida, de los cuales están incluidas 201 comunidades de aprendizaje campesino. Los municipios que están integrados dentro de estas CATs y dentro de este programa es Santana Chautempan, San Pablo del Monte, San José Teacalco, Citlaltépetl, Tocatlán, Emiliano Zapata, Hueyotlipan, Tlaxco. También tenemos a Huamantla, San Cosme Mazatecosco, Teolocholco, Pontla, Atlangatepec, Istenco, Huapiastla, Alzayanca, Xalostoc, Terrenate, Lázaro Cárdenas, Xaltocan, Españita, Nanacamilpa y Tetlanoca. En cuanto a su caracterización de las comunidades de aprendizaje campesino con respecto a dos ángulos, una caracterización fue dada de manera institucional y esta caracterización se basa en lo que establece la Secretaría del Bienestar en el programa Sembrando Vida y menciono algunos datos, ya que aquí es donde se forman las comunidades de aprendizaje campesino. Este programa tiene como objetivo contribuir al bienestar social de los y las sembradoras, así los llama a los campesinos y a las campesinas, a través de la autosuficiencia alimentaria, reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente. Además, busca lograr comunidades sustentables. Esto se logra a través de la siembra de hectáreas por medio del SAF y del MIAF. ¿Qué significa SAF? Significa Sistema Agroforestal de Árboles Maderables y Frutales, y el MIAF significa milpa intercalada con árboles frutales. Los y las sembradoras llevarán a cabo el SAF y el MIAF en un sistema agroforestal de cultivo Quedan intercalado. 5 minutos. Sí, gracias. Caracterización a través de actores. En las comunidades de aprendizaje campesino visitadas, las relaciones sociales que se forman en este espacio son parte de un liderazgo carismático de un campesino o una campesina que fungen como un guía para el resto de sus compañeros. Se inician o refuerzan lazos familiares, pues participan personas de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños, sin importar el género. También hay convivencias de manera cooperativa, es decir, cada quien lleva a compartir un guiso de su casa. Se comparten conocimientos ancestrales o por experiencia del sembrado y seguimiento de los productos agroforestales. Se crean pláticas de cómo eran los territorios campesinos y cómo se han transformado. El segundo punto, que tiene que ver con la transformación del territorio y que tiene que ver con esta cuestión de comparativo de cómo se ve del lado izquierdo, en mi izquierda, el territorio completo de lo que es el estado de Tlaxcala, geográficamente hablando. ¿Y qué pasaría si quitáramos esos 17 municipios que no están incluidos en el programa Sembrando Vida? Así se estaría viendo del lado derecho el mapa de Tlaxcala, únicamente considerando los 23 municipios. Teóricamente hablando, se sustentó el tema bajo las visiones o las aportaciones de Harvey, de Lefebvre, de Fernández, de Massey y de Fernández. Es como si se vieran los municipios donde se encuentran las 201 CAT, pero también están 37 municipios que conforman la entidad. Entonces les decía, es el comparativo de dónde sí está el programa y dónde excluye en caso de las CAT. La propuesta metodológica tiene que ver con Masuret, con el método de análisis que propone él, y en su propuesta se pueden presentar a través de modelos de análisis territorial. Él propone 3 modelos de análisis que puede ser por medio de los componentes, de las fases o de las secuencias. Y esta propuesta de modelos está caracterizada por 3 cuestiones: por la localización,
que se tiene en este caso de las CATS, por la apropiación de las que se adueñan de alguna manera los campesinos, como esta cuestión de apropiación y como una cuestión histórica y de superposición. Los principios de análisis espacial tienen que ver con esa interdependencia, con esa cuestión de asimetría y con esa cuestión de causalidad. Y finalmente, esta propuesta metodológica tendría que incluir funciones como el vivir, como el apropiarse, como el explotar y como el intercambiar. De manera muy rápida, el vivir como una cuestión de hábitat y modos de vivir, la apropiación como una actitud del actor, es decir, del campesino, y las formas de explotación que dependen del objetivo que se tenga dentro de cada una de las CAPs. Y el intercambiar tiene que ver con nivelar entre lo espacial, externo e interno, y que puede ser permanente o temporal. Eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias, Mercedes Romero de México, de la Universidad de Tlaxcala. A continuación tenemos a Sebastián Quintero Marín de la Universidad de Antioquia, Colombia, con el tema las agendas de desarrollo de los esquemas asociativos territoriales en el oriente de Antioquia, procesos de gobernanza territorial. No sé si está Sebastián Quintero, cuando iniciamos todavía no se incorporaba. ¿Mande? ¿Tiene una pregunta? Ajá, al final de las presentaciones van a hacer las preguntas. Sí. Bien, no tenemos a Sebastián Quintero, entonces vamos a dar la continuidad con este proceso con Ángel Aarón Rosado Varela, Georgina del Socorro Medina y María Angélica González Vera. Ellos tienen el tema de liminalidad de los turistas trabajadores en servicios de alojamientos en Bacalar, Pueblo Mágico, en Quintana Roo. Le voy a hacer la palabra al doctor Ángel Aarón Rosado Varela. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Vamos a esperar que esté la presentación. Muy bien. Ok, bueno, pues como se mencionó, el tema es liminalidad de los turistas trabajadores en establecimientos de hospedaje en Bacalar, Pueblo Mágico, Quintana Roo. Adelante, por favor. Y pues bueno, iniciamos con la parte del marco teórico. Primero hablando de lo que es la liminalidad. Los primeros estudios sobre este tema, específicamente de los ritos de iniciación o de paso o transición, lo realiza Van Gennep en 1960. Él utiliza para referirse a los rituales que forman parte de la transformación en el estado individual o social de una persona. Cuando hablamos de liminalidad en el turismo, podemos encontrar un cambio de rutina en un espacio y tiempo y un umbral o un límite, ¿no? Sobre varias experiencias desconocidas para vivir temporalmente en un lugar fuera del contexto habitual, ya sea de producción o de trabajo del turista. Cuando hablamos de los turistas como turistas liminales, estamos hablando que se encuentran en una fase intermedia o en una fase en los que están interactuando de los lugares donde viven, el momento del transporte y el lugar a donde llegan pues a vacacionar, ¿no? A disfrutar. Y cuando hablamos de turistas trabajadores, estamos hablando de una combinación de estos elementos de la liminalidad de los turistas y los trabajadores. En sí mismo, cuando hablamos de turismo y hablamos de trabajo, pues estamos hablando prácticamente de dos elementos que son antagonistas hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo estamos hablando de una forma de sustento, ¿ok? Donde tenemos que, pues, laborar, tenemos que cumplir un horario y demás. Pero cuando hablamos de turismo, hablamos de vacaciones. Y pues si vamos a vacacionar, vamos a disfrutar, vamos al ocio, entonces como que son antagonistas estos dos términos. Entonces, en ese sentido, algunos investigadores como Cohen ya nos hablaban de cuatro tipos, ¿no? De esta combinación de turismo y trabajo. Y también Urieli ya en años posteriores clasifica a los turistas que trabajan y a los trabajadores viajeros. Cuando hablamos de turistas que trabajan, estamos hablando de turistas que se desplazan por motivos de ocio,
pero ya estando en el destino, ya estando en el lugar, aprovechan para trabajar, ya sea porque se queda sin dinero o por vivir una experiencia o cualquier otra situación. Y cuando Urieli nos habla de los trabajadores viajeros, pues estamos hablando de migrantes profesionales del turismo que se desplazan para trabajar en algún destino. Entonces, cuando nosotros nos referimos a estos aspectos de liminalidad, turismo, trabajo, pues estamos diciendo que los turistas trabajadores se encuentran en un limbo o se encuentran en un límite en los que no son ni turistas ni son trabajadores. Adelante, por favor. Bueno, hablando un poquito del estado del arte, como pueden ver en la pantalla, eh, analizamos algunas de las investigaciones acerca del tema que estamos hablando y encontramos que varios de estos, o la mayoría de estos investigadores mencionan que este tema de los turistas trabajadores resulta algo positivo en los destinos. ¿Qué significa esto? Que lo ven como algo benéfico, tanto para las personas que lo practican, para los habitantes del destino y también para los empresarios o como una modalidad de trabajo. Nosotros nos hicimos varias preguntas y analizamos, ¿será que esto pasa en todos los destinos? O sea, si toda la literatura nos está diciendo que es algo positivo para todos los actores involucrados, pues nos preguntamos, ¿qué tendría que ver el ciclo de vida turístico del lugar, el tamaño del destino, la densidad poblacional, la presencia de empresas, ya sean locales o transnacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se está dando esta dinámica, ¿no? Y ver si estas dinámicas que estamos mencionando, estos elementos, son condiciones que hacen diferente a la liminalidad de los turistas trabajadores, en este caso, nuestro área de estudio que sería Bacalar, Pueblo Mágico en el estado de Quintana Roo. Siguiente, por favor. Muy bien, pues ya que hablamos de Bacalar como nuestra área de estudio, podemos decir que Bacalar, como seguramente muchas de las personas que nos están viendo, conocen que es la cabecera del municipio del mismo nombre, de Bacalar, muy cerca de Chetumal, 39 kilómetros, 274 kilómetros de Playa del Carmen, y según la COESPO tiene 46,235 habitantes. Desde el año 2006, la ciudad es declarada como pueblo mágico, y dentro de sus principales atractivos podemos encontrar la Laguna de los Siete Colores, donde están los estromatolitos y demás, el cenote azul y otros cenotes con los que cuenta, y el fuerte de San Felipe Bacalar. Ya referidos al tema que estamos tratando, que serían establecimientos de hospedaje, podemos encontrar, según el INEGI, que el 60% de los establecimientos cuentan entre 0 a 10 empleados. ¿Qué significa esto? Que son microempresas. Adelante, por favor. En estas gráficas quiero resaltar la importancia que ha tenido el turismo en Bacalar, como seguramente ustedes saben en todo el estado de Quintana Roo. A falta de algunos datos de llegada de turistas, encontramos unos datos del 2015 a la actualidad y podemos ver que en el 2015 ya como pueblo mágico llegaban 58,000 turistas y ahora estamos hablando de más de 146,000. Donde tenemos algunos datos de la Secretaría de Turismo del Estado, encontramos que en el 98, mucho antes de ser pueblo mágico, contaba con 3 hoteles. De ahí vamos viendo cómo va aumentando y ahora estamos hablando de más de 80 establecimientos. Adelante, por favor. Muy bien. Ya en el aspecto metodológico de la investigación, cuenta con un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y de corte transversal, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad a 18 empresarios. Para la selección de informantes tomamos en cuenta la bola de nieve, como que uno de los empresarios nos decían acerca de otros empresarios que practicaban esta modalidad de trabajo y tener que cumplir con 3 condiciones. Primero, que sean dueños o gerentes de establecimientos. Segundo, que tengan o hayan tenido laborando a turistas trabajadores. Y tercero, que hayan tenido un contacto directo con ellos. Ya para el diseño del instrumento utilizado, pues revisamos literatura de la liminalidad turística y de los turistas trabajadores, donde se realizaron preguntas abiertas con base en 5 temas. Ahorita los vamos a mencionar. Y tuvimos una duración promedio de 22 minutos por cada entrevista. Adelante. Muy bien. Para el análisis de todas las entrevistas que tuvimos,
llevamos a cabo el análisis sistemático en 6 fases de Brown y Clark, como pueden ver en la pantalla, y con base ya en este análisis sistemático, pues se definieron 5 temas, ¿no? Pueden ver proceso de selección de los trabajadores, características de la selección de turistas trabajadores, funciones y remuneración de los servicios realizados por turistas trabajadores, relaciones sociales de los turistas trabajadores y percepción e impactos de la modalidad de los turistas trabajadores. Ahorita que pasemos a la parte de resultados y las conclusiones más adelante, van a poder observar que estos 5 temas son los que guían el trabajo. Por lo tanto, resultados y conclusiones serán con base en estos elementos. Adelante, por favor. Bueno, en la parte metodológica, el análisis, pues es de ida y vuelta. ¿Qué significa esto? Que tenemos nosotros que definir temas, definir datos y después regresamos datos, temas, ¿no? Lo que pueden ver en pantalla es el trabajo realizado donde donde hicimos una alineación de los temas con análisis temático, de los datos que lo componen, alineados a los 3 objetivos específicos que planteamos. El objetivo general de la investigación, pues, fue analizar el estado de la liminalidad de los turistas trabajadores en establecimientos de alojamiento en Bacalar, Pueblo Mágico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de los temas que podría ser proceso de selección de turistas trabajadores, y de allí este tema cuenta con 3 datos: el perfil de los turistas, formas de acercamiento y proceso de selección. Vemos que eso se alinea al primer objetivo, que fue identificar el proceso y características de la selección de los turistas trabajadores. Y pues bueno, ese fue el aspecto metodológico que se abarcó. Siguiente, por favor. Muy bien, pues bueno, pasamos a la parte relevante de la presentación, que serían los resultados. Y como les mencionaba, vamos a hacerlo con base en los 5 temas identificados. El primero es el proceso de selección de los turistas trabajadores. Muy bien, ya cuando nosotros hicimos el trabajo de campo, encontramos que la mayoría de las empresas contaban entre 1 y 4 turistas trabajadores en ese momento, ¿ok? Encontramos que son argentinos, mexicanos, principalmente de la Ciudad de México, franceses, italianos, estadounidenses y belgas, que son hombres y mujeres entre 18 y 40 años, y la gran mayoría tienen licenciatura y algunos con maestría. Hay 4 formas en las que se acercan a las empresas. Primero, por vacantes de trabajo. Esto es muy importante porque las vacantes se anuncian fuera de los establecimientos o en redes sociales. Después, por acercamiento propio, que son huéspedes o están llegando de otro lugar y están llegando al destino. Otra son huéspedes del propio establecimiento y ofrecen sus servicios a cambio de hospedaje y comida. Y posteriormente, el cuarto, que sería recomendación de un turista trabajador que recomienda a algún amigo o conocido. ¿Por qué los aceptan en las empresas? Bueno, por el dominio de idiomas, el aspecto físico, la buena presentación, la actitud. Y bueno, pasamos al segundo punto: características. Cuando los contratan, tienen un pequeño periodo de prueba. Se les capacita brevemente, principalmente en primeros auxilios, atención al clientes. Y pudimos encontrar que esta ya es una modalidad de trabajo permanente en Bacalar, es decir, que los turistas en un establecimiento siempre están rotándose, siempre están fluyendo, o sea, nunca dejan de estar en el destino. Esto es algo importante que encontramos. ¿Cuánto tiempo están? Pues bueno, desde 1 semana hasta 4 meses. En muy pocos casos encontramos que van de 6 meses a 1 año. Adelante, por favor. Me voy más rápido por el tiempo. ¿Qué es lo que encontramos? Que están principalmente en las áreas de recepción, administración, publicidad, camaristas, cocina, o sea, están prácticamente en cualquier área de la empresa. Trabajan entre 5 y 6 días en jornadas de 4 o 6 horas. ¿Qué les dan a cambio de su trabajo? Bueno, hospedaje, principalmente alimentos. Algunas personas les dan un pequeño sueldo o apoyo económico, el uso de las instalaciones y las propinas que reciben de los huéspedes. Como hablábamos que esto ya es un trabajo prácticamente estandarizado. Si trabajas entre 1 y 4 horas, te dan hospedaje. Después de 4 horas, ya te dan, además del hospedaje, alimento, uso de instalaciones, tours, kayak y demás. Bueno, en la parte de relaciones de trabajo, prácticamente coincidieron los empresarios que todo está muy bien, que se llevan muy bien con los empresarios, que se llevan muy bien con otros turistas o huéspedes, y que se llevan muy bien con sus compañeros de trabajo. Adelante, por favor.
Finalmente, el último punto de percepción de impactos de la modalidad, encontramos que hay un grupo de empresarios que lo ven como algo benéfico y otros lo ven como algo que sí afecta, pero lo siguen haciendo, lo cual es muy curioso, ¿no? Reconocen que está mal, pero dicen que lo van a seguir haciendo. En la parte, los que están de acuerdo dicen que es un beneficio económico porque no pagan sueldos, no pagan prestaciones, es decir, no pagan aguinaldo, seguro médico, vacaciones, antigüedad, lo cual es ideal para ellos porque se ahorran pues bastante dinero. El otro dicen que mejora la atención al huésped y también con la forma de trabajo porque dicen que esta dinámica enriquece esa interacción entre los trabajadores y los turistas trabajadores. Los que reconocen que están mal, pues dicen que pues le están quitando prácticamente el empleo a los mexicanos y a los bacalarenses. Sin embargo, todos dicen que van a continuar haciéndolo. Adelante, por favor. Ya finalmente, en la parte de conclusiones, pues podemos decir que consideramos que de alguna forma los turistas trabajadores están conscientes de la afectación que están teniendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están requiriendo de personal y de una u otra forma saben que ese trabajo lo podría estar ocupando un mexicano que realmente lo requiere y ellos nada más están por alimento y comida. En la parte de las características, pues nos dimos cuenta que, como pudieron escuchar y ver, es que toman en cuenta el aspecto físico, ¿no? Son extranjeros y con todas las características, ¿no? Que esto puede implicar, y pues eso igual es una parte de discriminación hasta cierto punto. En la parte de funciones, pues encontramos que obviamente al no ser trabajadores fijos no cuentan con seguro médico, pero imagínense qué pasaría si hay un incidente con estos turistas dentro del horario laboral y qué pasaría si esto incluye a otros huéspedes. Seguramente ese ahorro que han tenido durante el tiempo se va a hacer nada con todos los problemas que esto va a generarles, ¿no? Entonces, bueno, es ahí para pensarle. También algo importante que queremos resaltar es que nadie se da cuenta de nada, ni migración, ni la Secretaría del Trabajo, ni nadie dice nada y lo toman como algo normal y todo el mundo lo sabe y lo practica, ¿no? Y también ya finalmente en la percepción de impactos de la modalidad, podemos decir que esto está orillando hasta cierto punto a una precarización laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores que ya están fijos, que son permanentes, pues tienen a veces que aceptar menores condiciones laborales porque hay personas que están trabajando prácticamente gratis, solamente por hospedaje y comida. Y esto les aumenta horas de trabajo, más funciones, menos salarios, menos prestaciones, etcétera, ¿no? Y pues bueno, creo que hasta aquí dejaría mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, doctor Ángel Aarón Rosado Varela. Creo que este es un tema controversial y se da mucho en nuestros centros turísticos. Una de las teorías que se están manejando ahora es de que, bueno, no ahora todo el tiempo, de que los dueños originales de los predios ya no tienen acceso a los nuevos terrenos y ahora con la exposición quizás hasta el trabajo. O sea que es un aspecto que habría que analizar. Bien, a continuación vamos a tener a Saraí Extocapan Molina con la resistencia del totopo en la reconstrucción del territorio. Saraí, si te encuentras en la sala. Sí, sí, ahorita comparto pantalla. Sí, bien, y también les pedimos si tienen alguna pregunta a través del chat, la puedan hacer y al final de la exposición de Saraí, pues se va a dar la lectura de las mismas para que la contesten los que correspondan. Adelante, Saraí. Ok, ¿se escucha y se ve? Se escucha bien y se ve bien la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, ok, nuevamente estoy aquí ahora con el tema de resistencia al topo en la reconstrucción del territorio y abordar el topo como un elemento alimentario y más o menos dentro de la línea de Mancano en la que él habla o se refiere a un territorio de soberanía o seguridad alimentaria. Y mi objetivo es analizar los diferentes espacios que conforman la cadena productiva del totopo y al totopo como elemento social, económico, cultural y alimentario del nuevo territorio en construcción, en el sentido de que este territorio no es, bueno, tiene 40 años que se fundó como ejido
y es por ello que empiezo hablando aquí en este momento de un territorio como espacio de gobernanza para después trabajar o reconstruir a un territorio de soberanía y seguridad alimentaria, pero también con pertinencia cultural. Entonces, como menciona también Nemesio Rodríguez, entonces se podría hablar de un territorio indígena o territorio cultural. Bueno, para empezar, este territorio como espacio de gobernanza es un espacio donde convergen tres culturas: chinantecos, zapotecos y mijes. En su mayoría se encuentran chinantecos, que son un 60%, y son ellos quienes aportan este elemento alimentario que es el totopo. En ese proceso de transculturación o hibridación cultural es que algunos zapotecos y mijes adoptan al totopo también, en el sentido de que pues la tortilla ha subido de precio. Bueno, aclaro, aquí el totopo es una variante de la tortilla, pero con una duración más larga, como se podría decir, con un periodo de vida en anaquel más largo, o sea que se puede tener hasta un mes para poder alimentarse de ese totopo, y pues muchas familias, incluso los que no son chinantecos, por ejemplo, zapotecos y mijes, lo han adoptado porque pues muchas de las mujeres se van a trabajar al campo o a trabajar en las labores domésticas en la cabecera municipal, y pues ¿qué le dejan a los hijos? Pues totopos, y porque los totopos se consumen así como están, así fríos, no es necesario calentarlos, y a veces porque tienen hijos menores, pues no pueden usar fuego. Y pues este territorio como espacio de gobernanza pues se encuentra en una pobreza multidimensional, este elemento alimentario, porque pues también dentro de esa pobreza multidimensional existe la pobreza alimentaria. Pues ya había mencionado, es un territorio que se formó hace 40 años, donde convergen tres culturas, por eso es que se dio un proceso de sincretismo cultural. Y entonces se retoma el totopo también como un elemento cultural que sobrevive, siendo parte de la gastronomía de festividades patronales y de consumo diario en las unidades familiares. Pues es admirable cómo la producción del totopo contribuye a la configuración de la economía, la sociedad y la cultura de este pueblo, y por lo tanto a la resignificación del territorio. Pues que se tiene como problema, pues pues que hay una pobreza multidimensional, entre esa pobreza multidimensional una pobreza alimentaria. Eso derivado del desplazamiento, porque bueno, esta comunidad o esta localidad como espacio de gobernanza se formó pues de tres culturas, como ya había mencionado, pero que fueron desplazados de sus lugares de origen, de sus territorios de origen. Entonces, pues por ese desplazamiento o desterritorialización es que se agravó su situación de pobreza multidimensional, y pues ahí tenemos ya un grave problema. Entonces, en un proceso de transculturación es que ha sobrevivido el totopo, y es por eso que lo titulo yo como resistencia del totopo en ese proceso de reterritorialización. Entonces, pues ya trabajo sobre este elemento alimentario que es el totopo para contribuir a la mejora de esa o a reducir esa pobreza alimentaria, pero también este análisis contribuye pues a generar una materia prima o esa información para posteriormente pues diseñar esos planes y programas de desarrollo que consideran a la soberanía alimentaria o las cuestiones alimentarias, incluso pues al objetivo 2, que es cero hambre de la Agenda 2030. Y como método de investigación, pues se trabajó la parte cualitativa con un diagnóstico comunitario participativo, posteriormente un diagnóstico ya más específico de la cadena productiva del totopo, donde se analizan cada uno de los espacios de toda la cadena productiva, y algunos diarios de campo y entrevistas. Pues aquí tenemos tres fases de la cadena productiva del totopo. Por lo tanto, también aquí presento los espacios en los que se va trabajando
esa, esa cadena productiva desde los cultivos de maíz, o sea, los terrenos donde se siembra el maíz, se trabaja, se cosecha, pero también donde hay interrelaciones que familiares, porque participa el jefe de familia, pero también la esposa, los hijos mayores, incluso los niños también, o a través del tequio, vecinos o familiares en la fase secundaria, que es la de transformación, se lleva a cabo la nixtamalización, molienda y elaboración de totopo, que principalmente se realizan en los hogares, que es otro espacio, comunidad básica de la familia, bueno, unidad básica de la sociedad, que es la familia, pues en ese espacio es donde se desarrolla esa transformación, y en una tercera fase se encuentran los espacios de comercialización, que esta puede ser pues tanto en la venta local, o sea, entre vecinos, o en las festividades de la comunidad, o venta externa también. Y pues ahí en todos estos procesos, en estos procesos que se llevan a cabo en estos diferentes espacios, pues hay relaciones, hay diferentes actividades que van construyendo al territorio. Entonces, pues aparte hay relaciones de poder. Sabemos que pues los hombres en los pueblos indígenas, los hombres desempeñan un papel muy remarcado en cuanto a funciones, y aparte pues la mujer también, aquí cabe resaltar que se encuentra en todas las fases, a pesar de que el hombre tiene como una determinada dominación. Nos podemos percatar que la mujer es la que está presente en todos los espacios de producción del totopo, mientras el hombre se encuentra nada más en la primera fase, que es la producción de maíz. Y como reflexiones finales, pues yo aquí rescato que es interesante abordar el análisis del territorio desde un elemento, ya sea alimentario o cualquier otro elemento particular, porque pues esto nos ayuda a descifrar esas partes básicas del territorio y a partir de ello comprender su composición, su funcionalidad. Este es un análisis que nos permite analizar un elemento alimentario, pero también que nos ayuda a construir un territorio desde la soberanía alimentaria, o sea, desde las acciones familiares, pero también comunitarias. Y además, entre esas interacciones, intersecciones entre cada uno de los elementos que se llevan a cabo dentro del territorio, así como pues ayuda también a comprender esa dimensión cultural, esa que le da un sentido más amplio al territorio, que ayuda Dos a minutos, dos comprender, minutos. sí, gracias, a comprender la dimensión en un sentido más amplio de la dimensión cultural. Y por último, también ayuda a contribuir mejores planes de intervención en pro de un desarrollo territorial pues, con pertinencia cultural. Gracias. Sí, muchas gracias, Saraí Extocapan Molina, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Teníamos una sesión pendiente, ya no está por aquí Sebastián Quintero Marín. Si no, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y comentarios. Inicialmente, la pregunta, bueno, hay una pregunta para Nuri Carolina, y si puede hacer una explicación un poco amplia acerca de los procesos migratorios de doble vía, si nada más nos puede ampliar esa explicación, por favor. Y hay otra pregunta más. Sí, buenas tardes. No sé si me están escuchando en este momento. Sí, ¿se escucha bien? Bueno, la propuesta desde la ponencia que se hace sobre los procesos migratorios de doble vía es que ambos territorios, tanto Granada como un espacio netamente rural, como Bogotá, como una capital urbanizada, constituyen de forma simultánea tanto lugares de procedencia de la migración, desde donde proceden estos habitantes que migran, y a su vez lugares de llegada y de recepción de los migrantes, porque estamos hablando que Granada, por ejemplo, hay un abandono de los territorios por parte de estas familias campesinas o de los hijos, hijas de estas familias, y a su vez hay una llegada, un éxodo urbano que está llegando a territorios rurales cercanos a la ciudad. Entonces, estos procesos de doble vía, pues en la investigación fueron importantes porque primero generan allí una multiplicidad de territorialidades, de sentidos del lugar, y segundo porque
este doble proceso migratorio ha sido poco explorado en los diferentes, en el corpus académico en torno a estas relaciones urbano-rurales y sus movilizaciones pues poblacionales. No sé si queda más claro a qué me refiero con la idea de movilización de doble vía. Sí, claro que sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta en relación al tema de Bacalar para el doctor Aarón. Dice, en el caso de que la situación migratoria continúe a lo largo de una proyección de 5 o 10 años, ¿qué opinión tiene sobre qué afectaciones se tendrán a nivel poblacional? ¿Se considera que se aumenten los asentamientos humanos irregulares? ¿Cómo afectará a los pobladores de Bacalar la migración fluctuante? Esto lo hace Doris Vázquez. Ok, gracias. Pues de entrada lo que puedo mencionarte, Doris, es que existe todavía, pero ya se está perdiendo una dinámica laboral donde los estudiantes de las universidades de Bacalar tenían en las empresas turísticas su primer empleo y aparte que era su primer empleo, pues se pagaban la carrera y demás. Sin embargo, lo que estamos encontrando ahora es que esa dinámica se está rompiendo, se está fragmentando. ¿Por qué? Porque estos muchachos trabajaban por horas o trabajaban por días y ahora con esta nueva modalidad de los turistas trabajadores, pues se les deja de dar esa oportunidad. Asimismo, como se mencionó, estos turistas, la mayoría tienen algunas características físicas diferentes a los pobladores locales y esas características físicas y de buena presentación, como nos decían los entrevistados, es que lo toman en cuenta, ¿no? Además del manejo de idiomas. Entonces esto sí va a causar a la larga algunos problemas en Bacalar. Y no solo eso, sino también en el tema laboral, ¿no? Ya hablábamos acerca de las autoridades que no están actuando. Y como se mencionó también en la presentación, no es que sea un secreto o que estén realizando algún tipo de estrategias para ocultarlo. Todo el mundo lo sabe, los empresarios lo saben, es de dominio público que se están utilizando esos turistas trabajadores. Entonces, pues no hay un interés real por abatirlo, ¿no? Y con respecto a esto que mencionas, pues en Bacalar de hecho ya existen colonias de extranjeros, principalmente argentinos, que se quedan a vivir en Bacalar. Como mencionábamos, la gran mayoría va de una semana hasta 4 meses y de allí se regresan a su país o se van a otro destino. Pero habría que investigarlo, pero podríamos decir que algunos de ellos seguramente se quedan a vivir allí en las colonias donde ya están asentados algunos pues, de sus paisanos, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces yo creo que a la larga sí podría traer un problema mucho más grave del que estamos encontrando ahorita, que sería una precarización laboral. Bien, hay una pregunta de uno de los asistentes aquí a la sala. A ver, por favor, ¿nos puede dar tu nombre y la pregunta? Claro. Muy buenas tardes. Soy Cianya Tzingli, segundo García, y mi pregunta está para dirigido a usted, Ángel Aarón. Con respecto, no sé si se ha dado cuenta, también en la zona normalmente aquí turística, normalmente donde hay mucha vegetación, donde llegan mayormente los turistas, hay en terrenos de la misma población donde esos terrenos son vendidos exactamente para los turistas que llegan, pero sin el conocimiento de los mismos propietarios. Me ha tocado enterarme de eso. Y luego resulta que los turistas que llegan, compran ese cacho de terreno y invierten en esa zona y al final el terreno ya no se le puede regresar al, bueno, al propietario original porque ya hubo una inversión en esa parte del terreno. No sé si le ha tocado o qué opina con respecto a eso. Bueno, pues ahí no me atrevería a hablar mucho sobre el tema porque ya intervienen otros elementos que van más allá del tema que se investiga. Sin embargo, es algo muy común. Hablando de aquí cerca de Chetumal, donde estamos, podríamos hablar de Mahahual,
En Bacalar también ya se están presentando algunos casos donde esos terrenos se revenden 3, 4 o 5 veces, ¿no? Y entonces, lo que hemos visto es que normalmente los que salen perdiendo son los inversionistas, ¿no? Contrario a lo que mencionas. O sea, la gente que son los dueños originales son los que se aprovechan de esta situación y venden sus terrenos 4 o 5 veces. Entonces, cuando entran en litigios, ellos son los que siguen conservando la tenencia de la tierra. Pero sí es un tema bastante grave, interesante, que también las autoridades deberían intervenir, ¿no? Para que esto no se siga dando. Sin embargo, al ser, pues bueno, a partir de esta eh, segmentación que hubo en los terrenos ejidales, pues ya los ejidatarios se vuelven dueños de sus tierras y ya pueden venderla y hacer lo que ellos quieran. Entonces es muy difícil poder tener un control de todos los ejidatarios y de la venta que hacen de cada uno de estos terrenos. Allí yo creo que lo que tendrían que hacer es poner mucha atención con con las personas que intervienen y dan fe de que esos terrenos tienen dueño o no, ¿no? Hablando de los notarios, exactamente. Los notarios deberían dar fe de que sí o no, pero pues hay muchas cosas que no son de este tema, ¿no? Que prefiero no hablar. Bien, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Vamos a seguir con la siguiente mesa, la mesa 3, que es a las 13:30 horas. Actualmente en México son las 12:45. Entonces los esperamos de acuerdo al ¿Cómo programa. es más? Adelante, Catalina. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Bueno, parece que no. Entonces, de acuerdo al programa, 13:30 horas, hora de México, vamos a dar inicio a la sala 3. No hay problema, Catalina. Actualmente aquí son las 12:45 para los compañeros de otros países que nos están viendo. Entonces, a las 13:30 horas de México nos vemos en la sala para la mesa 3. Muchas gracias por su participación en la mesa 2. Sí, está bien. Cerramos aquí, doctor. Muy bien, Aaron.